Buenos días, buenas tardes, aquí Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a mi canal. ¿Qué vamos a hablar en este vídeo? Pues vamos a hablar del movimiento de Bitcoin y las criptomonedas esta semana, también de la bolsa, y sobre todo de qué es lo que ha llevado a este movimiento y qué repercusiones puede tener en el futuro, que son los ETFs de Bitcoin. ¿De acuerdo? Bueno, no me enrollo más, vamos a ello. Vamos a ver primero el gráfico de Bitcoin, lo que ha hecho esta semana. La semana pasada hablábamos de que probablemente tenía más probabilidades de seguir en el rango, en este segundo rango de acumulación, o romper hacia arriba antes que irse hacia abajo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ya vimos, rompió esta línea que era de resistencia y se apoyó después en ella, porque ahora ya es soporte, y ha empezado a subir. Lo que fue interesante fue aquí, esta vela de aquí, que fue en un solo día, subió de 27.000 hasta los 30.000 dólares. ¿Por qué? Pues porque hubo un falso rumor de que se aprobaba el ETF de Bitcoin esta misma semana. ¿Por qué? Pues porque, como vemos aquí, esta semana había vencimientos, de fechas límite en las que se tenía que aprobar o retrasar el ETF de algunas empresas. Y hubo este falso rumor. ¿Qué pasó? Pues con este falso rumor se disparó a 30.000, volvió hacia atrás, pero después al final cerró a medio camino. Claro, cerró en más o menos 28.000 dólares. Normalmente esto, si fuera una falsa noticia que no tiene nada que ver con el mercado, desaparece y sigue la tónica que llevaba. De hecho, eso es lo que ha hecho, pero también ha cambiado algo en el sentimiento del mercado. ¿Por qué? Pues porque también salió Gary Gensler hablando en los medios de comunicación de una manera mucho menos negativa, simplemente asumiendo que estaban estudiando lo del ETF, etcétera, etcétera. La primera vez que no ha estado echando pestes sobre las criptomonedas y sobre los fraudes, etcétera, etcétera. Fue un discurso muy comedido que es un gran cambio hasta ahora de lo que ha hecho la SEC. ¿Qué mes pasó? Pues que perdió otro juicio contra Ripple, entre otras cosas, hace poco perdió contra Grayscale. O sea, se está viendo con mucha más positividad el posible ETF de Bitcoin ahora en corto plazo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto lo único que se vio para ver es que si aprueban el ETF, habrá una subida enorme, como se vio en esta vela del día, ¿no? Que en un solo... es que no es que fuera un día, es que fue... Si vamos a ver el análisis en horas... es que vemos esta vela que en una hora subió y bajó de 30.000 a 28.000. O sea, fue todo toda la tirada fue aquí en esta hora. Es que lo podemos ver hasta en minutos. ¿Cuándo pegó esta subida enorme? Pues esta subida duró menos de media hora. Estamos en velas de 15 minutos. O sea, en 15 minutos te pegó esta subida de un 5% en 15 minutos. Subió después un poco más y volvió a bajar. O sea, en media hora volvió a estar en el mismo punto. Ahora, ¿vemos que esto cambie la trayectoria que llevaba? Pues no, está siguiendo la trayectoria que a lo mejor ya parecía que iba a hacer, ¿verdad? Lo único que, como digo, ha cambiado el sentimiento del mercado y ahora mismo se ve como muy factible que los ETFs sean aprobados. Entonces, ¿ahora qué vemos? Que seguimos en esta zona de acumulación, pero que probablemente el caso de irse para abajo ya, bueno, no lo cancelamos, por supuesto, podría irse, ahora volver aquí y estaría marcando un hombro cabeza a hombro, si ahora aquí se diera la vuelta y volver hasta un rango más o menos por aquí. Pero con esta positividad y el ETF tan cerca, veo difícil que se vaya hacia abajo. Podría seguir en lateral, pero cada vez veo más factible que vaya hacia arriba. ¿Por qué digo que es muy cerca? Pues porque algunas empresas como ARK, fondos de inversión como ARK Investment de Cathie Wood, tienen el último deadline, la última fecha para aprobarlo en enero, el 10 de enero. El 10 de enero quiere decir que si no lo aprueban, queda cancelado ese ETF. O sea, esto nos trae... Los otros son en marzo. ¿Vale? BlackRock es en marzo, el último, ¿no? Vanguard todos tienen la misma fecha, más o menos, 15 de marzo, 15 de marzo, 15 de marzo, 14 de marzo, 19 de marzo. Pero hay uno que se acaba el último deadline el 10 de enero y es ARK. Es por esto
que probablemente, si hay que aprobarlo, que parece que sí, vaya a ser como máximo en enero y que se dice que van a ser probablemente todos a la vez, ¿no? Podría ser que no y que ARK se quede fuera del juego, podría ser, porque no es de los grandes. Los más grandes son Vanguard, BlackRock, Fidelity, ¿de acuerdo? Estos son los verdaderamente grandes. Entonces, bueno, esta es una de las opciones que me lleva, una de las razones que me lleva a pensar que esto puede romper y seguir este recorrido. Tenemos marcado en este gráfico, ponemos ya un poco más largo plazo, esto es el halving, el 24 a mediados de abril, es aproximado, puede ser un poco antes, un poco después, y esto podría subir aquí, tener este pequeño retroceso y volver hasta un valor, como había dicho en otro vídeo, de unos 46, 48, más o menos esto de aquí, y después, antes del halving, retirarse, o sea, tener ya una bajada de precio. ¿Por qué? Pues porque si el ETF está tan claro que se va a aprobar, esto se tiene que descontar en el precio. Es por esto que ahora que la gente está empezando a verlo clarísimo, pienso que puede haber una tirada antes del halving y no esperarse a que sea después. Quizás no, el gráfico es soberano y es el que nos va a decir si tengo razón o no. Al final no hay ego aquí, simplemente tenemos que seguir lo que dice el gráfico. Lo que pasa que con estas teorías vas pensando lo que puede pasar a más corto plazo. ¿Qué más podemos ver que nos lleve a este pensamiento de que puede seguir rompiendo hacia arriba? Pues que el gráfico de Bitcoin, con velas mensuales, que es lo que tenemos aquí, tiene una forma como esto, ¿no? Si cogemos velas mensuales, estos dos ciclos de aquí parecen uno, y que tocan aquí mínimo, cierren mínimos, y que aquí empieza otra tirada alcista. En el gráfico mensual es lo que nos parece, ¿no? Es toda la impresión que da es esta, y en el RSI también. Vemos que aquí tiene esta tirada, retroceso, y que aquí empieza otra tirada. Y esto nos llevaría a pensar que esto de aquí es lo que se puede producir. Pero tenemos otro gráfico que nos puede indicar mejor todavía esto, que es el del Bitcoin Dominance. Hemos hablado de él alguna vez. Esta es la dominancia de Bitcoin en el mercado. ¿Qué porcentaje del mercado tiene Bitcoin? Ahora estamos en un 52% y tenemos una línea de resistencia doble, aquí muy fuerte, ya está entre medio de esta, a la cual decíamos ya esta flecha de aquí la hice por aquí, que era mayo de 2023, que se dirigía hacia aquí probablemente. ¿Por qué? Pues porque las otras veces en el otro ciclo el máximo lo tuvo entre aquí, y porque tenemos esta resistencia aquí, ¿no? Entonces a nivel temporal tenemos este y estas líneas que nos daban, ya lo expliqué en el otro análisis, que nos daban el rango donde encontraría al máximo la dominancia de Bitcoin y que probablemente empezaría a lateralizar como aquí. Y también tenemos esta línea de resistencia, con lo cual nos daba una tirada hacia esta zona de aquí. Ya estamos ahí, pero si vemos más a corto plazo, vemos aquí, este es el RSI semanal, que puede marcar una divergencia semanal cuando acabe si lo hace por este nivel, con lo cual nos daría un indicador bajista, no lo sabemos todavía, pero que de momento sigue alcista. O sea, ahora tenemos que probablemente el camino más probable de Bitcoin es alcista, pero se está acelerando y esto nos podría dar, en vez de cuando acabamos el ciclo bajista, una vela de capitulación final, esto es al revés, una vela de euforia de Bitcoin respecto a las otras criptomonedas. Vamos a ver si el gráfico de las criptomonedas nos da, del resto del mercado, nos da la razón. Quitando a Ethereum y a Bitcoin del mercado, tenemos el Total 3 y ¿qué nos da? Pues nada, que esta semana se ha movido, en gráficas semanales se ha movido bien poquito. Ha subido, pero no como Bitcoin. Pero tenemos síntomas positivos. Bueno, estamos en la zona de acumulación, no ha cambiado nada, pero tenemos ese RSI alcista, mientras esto de aquí es más o menos bajista, ¿de acuerdo? Esto es una señal alcista, lo que no nos dice nada de cuándo parece que vaya a arrancar. Sí que nos dice que rompió esta cuña alcista de aquí, esta cuña que apunta hacia abajo es alcista, la rompió aquí, se apoyó y parece que empieza a arrancar. Vamos a ver a Ethereum. Vamos a ver a Ethereum qué nos dice. Teníamos este gráfico de aquí de Ethereum con esta doble línea de soporte de aquí y esta línea de resistencia, a la cual la otra semana decíamos
que había llegado y que probablemente podía tirar hacia arriba. Esto lo habíamos marcado ya en enero del 2023. ¿Y qué ha pasado? Pues que no ha sucedido esto, sino que ha sucedido la segunda hipótesis que decíamos, que también era perfectamente probable, que rompiera aquí y mareara más la perdiz. Pues lo ha roto, pero ha tenido esta vela alcista esta semana, lo que podría indicar, si vuelve a entrar aquí, que es una falsa rotura. Y esto lo refuerza esta divergencia del RSI a nivel semanal, porque aquí tenemos dos mínimos alcistas que aquí son bajistas. Es pequeña porque son poco alcistas y poco bajistas, pero es una divergencia al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Que nos dice que esto podría volver a entrar aquí. Pero bueno, no vemos la actividad en Ethereum como la tiene en Bitcoin. ¿Qué más vemos? Ethereum respecto a Bitcoin. Pues este gráfico, también en velas semanales, vemos que Ethereum lleva una tendencia bajista respecto a Bitcoin desde aquí, desde septiembre de 2022, muy continuada, muy regular. Y ahora parece que se está acelerando hacia abajo. ¿Hacia dónde? Pues hacia esta línea doble de resistencia, de soporte, perdón, que junta este mínimo de aquí no se ve muy bien, pero si lo quito se ve que es el mínimo, este mínimo de aquí, con este mínimo de aquí, y hacemos la doble línea y vemos que está dirigiendo hacia aquí, que también coincide con este punto de aquí si llegara en un periodo corto de tiempo, ¿no? Parece que esto se está dirigiendo efectivamente hacia aquí, desde donde después podría rebotar. ¿Qué más nos dice que Ethereum podría estar cerca? Ethereum, y Ethereum es el líder de las altcoins, de este posible rebote. Pues nos lo dice que aquí tengo marcado qué pasa un año antes y 2 años antes del máximo de Bitcoin. Aquí el máximo de Bitcoin no coincidía con el Ethereum, que fue antes, y aquí fue esta fecha aquí, en diciembre de 2021, noviembre, diciembre de 2000, en realidad era noviembre. ¿Qué pasó un año antes y qué pasó 2 años antes? ¿No? Pues un año antes, ahí está tirada, 2 años antes es donde empieza a tirar Ethereum respecto a Bitcoin. Y en el otro ciclo, pues lo mismo, 2 años antes, más o menos, vemos que es cuando empezó a tirar, podríamos decir que es aquí o que es aquí, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos decir que es aquí o que es aquí. O sea que fue 2 años o antes que empezó a tirar Bitcoin respecto a Ethereum respecto a Bitcoin. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos justo 2 años antes de lo que sería el final del ciclo de 4 años. Estoy marcándolo en diciembre. Si lo marcara en noviembre o en octubre, esto se desplazaría todavía más a la izquierda y tenemos que los 2 años están muy cerca de la fecha donde está ahora Ethereum. Y que aquí, las otras veces, más o menos a esta altura, es cuando se ha dado, aquí fue justo 2 años, esto es antes, y en el otro ciclo lo mismo, fue antes de los 2 años, y estamos ahora mismo muy cerca en el punto en que las otras veces Ethereum se ha dado la vuelta, o sea que podríamos realmente ver que esto fuera la vela de capitulación esta semana o la siguiente y se acabara la subida, empezar a subir. Esto vemos que lo empezamos a ver más probable. Otras como Cardano, que tienen esta tendencia de Ethereum de no haberse movido mucho esta semana y seguir en su zona de acumulación. Vemos que Cardano está haciendo lo mismo este ciclo que en el anterior, ¿no? Mínimo, acumulación, arrancada, pues mínimo, acumulación, y aquí si fuera igual que la vez anterior, podría romper aquí, podría hacer perfectamente un movimiento así y empezar a arrancar aquí. Esto es el halving de Bitcoin, ¿de acuerdo? Antes del halving de Bitcoin. ¿Por qué antes del halving de Bitcoin? ¿Por qué es buena esta fecha? Pues porque es cuando he marcado aquí que puede ser que Bitcoin, cuando ya se apruebe el ETF de Bitcoin, que puede ser en enero, como hemos dicho, esto suba un poquito más y después se dé la vuelta. Y con las altcoins pues podría pasar lo contrario, que cuando Bitcoin empiece a descansar, pues sean las altcoins las que empiecen a tirar, ¿no? Pues esto es algo que podría ser y cumpliría exactamente lo que pasó en el anterior ciclo con Cardano. Pero no se acaba aquí. Hay otras criptomonedas que han empezado a tirar mucho más fuerte que Cardano o Ethereum. Hay algunas, pocas, pero algunas, que se han movido mucho esta semana. Una de ellas es Link, con una subida de prácticamente un 30% esta semana, un 27%, aún no se ha acabado cuando estoy grabando este vídeo el gráfico semanal. Y vemos que se ha roto este anterior máximo, lo cual es alcista,
y está en el límite de romper esta zona de acumulación. ¿Lo va a hacer o no? No lo sabemos, pero está apuntando muy fuerte aquí y hace tiempo ya que nos está marcando divergencias de RSI semanales. O sea, esto es que era bajista y aquí era alcista, ¿de acuerdo? Y además está muy cerca también de esta resistencia que marca la tendencia bajista. Aquí tenemos esta zona, es una gran zona de resistencia, o sea que no sería raro que Chainlink bajara y volviera a entrar aquí. Pero si Bitcoin rompe esta zona de acumulación de aquí y se dirige aquí, esto es una señal de mucha fuerza para el mercado. Y si Chainlink sigue haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, que es seguir a Bitcoin, pues podría romper también aquí e ir siguiendo el movimiento que está haciendo Bitcoin. ¿Por qué no? O sea, de momento va con mucha fuerza. Son velas muy fuertes y va a cerrar o sea, toda la vela es verde. No tiene patita por arriba negra. ¿Qué pasa con Aptos? Pues Aptos también ha roto este canal bajista que llevaba desde enero de 2023. Lo ha roto. ¿Cuál más tenemos? Tenemos a Solana. Esta semana también ha tirado un 31%. Está a punto, como Chainlink, de romper una resistencia muy importante, que es la del anterior máximo. Estos máximos que ya los está rompiendo, toda esta zona de influencia está a punto de romperla. Esto sería súper alcista también. Y si sigue a Bitcoin, esto apunta que puede ser hacia así. No quiere decir que vaya a hacer lo mismo, pero apunta a que puede estar rompiendo ya, a diferencia de la mayor parte de las altcoins. O sea, me refiero, hay bolsas dentro del mercado de criptomonedas, hay algunas altcoins que pueden estar empezando a tirar, y tampoco es raro. En otros ciclos ha habido sectores que han empezado a tirar antes que las demás. Por eso, las otras semanas digo que ahora es muy buen momento de entrar en las altcoins, porque puede ser que sigan bajando, pero es un momento de acumulación clarísimo. Bitcoin ya ha arrancado, todavía se puede comprar, pero las altcoins vendrán de más atrás y ahora, en el largo plazo, es buen momento para ir acumulándolas. ¿Cuál más? Tenemos AVE. AVE está como las otras. Ha llegado esta semana a este punto de resistencia que formado por estos máximos más de medio plazo aquí, ha llegado justo aquí, que coincide además con la línea esta roja gruesa, que es la que nos daría el fin de esta tendencia bajista por estos dos máximos de aquí, y está justo aquí a punto de romperlo. Podría hacer perfectamente esta rotura esta semana que viene. Tanto puede ser así como así. Ahora os estoy enseñando las altcoins que tienen un aspecto más alcista por lo que ha pasado esta semana. Ahora empezaremos a explicar la bolsa, pero después explicaremos lo que puede representar el ETF en números para el mercado de Bitcoin. Pero antes vamos a hacer algo que nunca os he preguntado, nunca os pido, porque me olvido y porque tampoco me apetece mucho pedirlo, pero vamos a hacer un juego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle al like. Os lo voy a pedir esta vez. Vamos a hacer el esfuerzo. Ponéis todo al like si os gusta. Si no os gusta poner un dislike, no pasa nada. Pero vamos a hacer actividad. Para esto, a ver qué pasa. Vamos a hacer un récord de likes en el canal. Y los que no estáis suscritos, por favor, suscribíos, eso sí. Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estos likes. Y ahora seguimos con análisis del SP500, que ha pasado, pues un poco lo que decía la semana pasada que podía pasar, que tirar hacia arriba y bajara, es lo que decía, y que después se fuera hacia arriba de manera más definitiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos marcaría una divergencia. Si acaba la caída aquí, donde está llegando ahora, o sea, que tuviera un día o 2 días más de caída y se disparara hacia arriba, estaríamos haciendo esta divergencia que ya decía que podía pasar la semana pasada. O sea que no ha pasado nada raro, pero si vemos los medios de comunicación, esto es el apocalipsis zombie. Y bueno, y yo mismo, si hago el análisis macro, yo veo en récords históricos de deuda americana, estatal, federal, China con récords de deuda privada, países con deudas por encima del 200% como Japón. O sea, estamos en momentos macro muy complicados. Y además, más a corto plazo, también hay indicadores que nos dan una posible recesión. Pero es que esto es lo que ya ve todo el mundo. Y yo, si veo el gráfico, a mí me está diciendo otra cosa. Hasta que no me indique lo contrario, que puede estar cerca si ahora mismo rompe esto. Ya estaría alerta, como dije la otra semana, pero sobre todo si rompe estos mínimos de aquí, porque ahora son mínimos ascendientes todavía, hasta que no rompiera estos. Pero aquí yo me pondría alerta, y si rompe estos, que ya estamos en tendencia bajista definitivamente, ¿no? Yo por eso digo, si rompiera esto, yo aquí vendería una parte. Como entramos
en la zona del, bueno, en el SP500 no, pero en el Nasdaq aquí hizo mínimos, entramos por aquí, entramos en mínimos, vamos muy bien, ¿no? Saldríamos con beneficios con una parte y con la otra pues yo ya me esperaría, porque aún no es bajista esto, ¿no? Estaría hasta que rompiera estos mínimos de aquí si lo tuviera que hacer. Pero ahora estoy 100% dentro todavía. ¿Por qué? Pues porque el gráfico es alcista. Esta parte bajista es de corto plazo, son mínimos descendientes, es verdad, pero no ha cambiado nada de la estructura a largo plazo. Seguimos teniendo una estructura alcista. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tenemos que nos pueda acompañar con esto, ¿no? Tenemos que hay analistas como Raúl Pal, muy conocido, que es analista macro y que también es inversor en criptomonedas. Él dice que la época bajista del SP ya ha pasado hasta bastante más adelante, que la caída importante ya la hemos tenido aquí, que además ya tuvimos una recesión, aunque no hubiera subido el palo, pero sí a nivel PIB, se cambian las definiciones cuando les da la gana un poco. Tuvimos 2 trimestres de crecimiento negativo en 2022, tanto en Estados Unidos como Alemania, etcétera, que esto era una recesión, pero no fueron acompañados por el paro, con lo cual no lo definieron como recesión. Pero los podríamos definir como recesión, y además que tuvimos esta caída de aquí, y Raúl Pal dice que sí que habrá una pequeña, ya estamos de hecho según él, o estamos a punto de entrar en una recesión, pero corta y no muy fuerte, y que sumando esta caída de aquí, que fue de mayor de un 25%, y esta corrección de aquí, seguimos estando mucho más bajo de estos altos, de estos máximos de aquí, y esto quiere decir que esta recesión no va a cambiar nada, ¿de acuerdo? Tenemos también Larry Fink, que nos decía la otra semana que había una probabilidad de recesión más alta en 2025 que en 2024. ¿Por qué? Pues él hablaba de Estados Unidos en particular y también de los vencimientos de deuda que no afectaban tanto durante 2024 a Estados Unidos. Pues bien, un estudio de Alfonso Pecchiatello, se me olvida el nombre, es de Macro Compass, tenía un dato bastante interesante en el cual nos dice el vencimiento de la deuda de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos que el vencimiento de la deuda en 2023 es aceptable, en esta última parte del 2023 en todos los países. En 2024 también para la mayoría, menos para uno, que es Europa, que tendría un vencimiento de la deuda el primer semestre de 2024 de casi un 20%, lo cual sí podría traer problemas a Europa, que es lo mismo que decía Larry Fink. Y que después, en 2025, sí que hay vencimientos mucho mayores, que esto sí que haría que las subidas de tipos de interés, aquí hay que renovar estas deudas, estos vencimientos de tipos de interés, sí que afectarán muchísimo más a los mercados en 2025. Y después tenemos a la gran Lynn Alden, que sabéis que me encanta, que la sigo mucho, que tiene un estudio hecho por ella misma, en el cual aquí ya veis estos colores, es sobre el ciclo de negocio, ¿no? de muchos diferentes sectores. Aquí tenemos el Real GDP, el PIB real, el producción industrial, el retail, construcción, etcétera, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la inflación. ¿Qué tenemos? Pues que el pico de crecimiento fue aquí, en el segundo trimestre de 2021, aquí en verde, y que después empezó a bajar, todos los sectores empezaron a bajar, con el rojo máximo o con el peor momento aquí en el primer trimestre de 2023. Desde entonces, la mayoría de las columnas están mejorando. Vemos esta, siguió empeorando aquí hasta aquí, pero aquí ha mejorado. Este rojo de aquí vemos que se vuelve naranja porque está mejorando. Lo mismo de aquí en construcción, que ya es amarillo. Este de aquí se ha frenado en las últimas lecturas. Aquí sigue en negativo. Aquí también sigue en negativo. Tenemos que estos primeros de aquí están dando síntomas de empezarse a dar la vuelta. Aquí tenemos otro indicador que también nos da que se está empezando a dar la vuelta, ¿no? Que el momento más en rojo, el más negativo, ya ha pasado. Este es estudio de Lynn Alden. ¿Va a pasar o no? Al final es lo que os digo, lo que os he dicho antes. El que es soberano es el gráfico. O sea, podemos tener las teorías que queramos, que hay que hacerlas para prevenir, para saber dónde estamos, ¿eh? Hay que conocer al paciente, en este caso, que puede tener problemas, que es la bolsa, que es el mercado mundial,
que es la economía, que es la geopolítica, etcétera, etcétera, no ver qué está pasando y cómo puede afectar el mercado, pero al final hay cosas que son más difíciles de acertar, como el tiempo en que revienta algo, sobre todo crisis de deuda de largo plazo de 100 años, como estamos hablando al principio de las deudas, récords históricos de deuda. Eso puede tardar 10 años en reventar o no reventar nunca porque mejora la producción, por ejemplo. Pero el que nos da la verdad de lo que está pasando ahora siempre es el gráfico. El gráfico no miente, te dice lo que hay. Y lo que hay es una tendencia de aumento alcista, de momento. Si va para abajo, cambiaremos de opinión. Y ahora vamos a empezar a hablar, vamos a explicar bien lo que es el impacto que puede tener el ETF de Bitcoin. Quiero entrar aquí porque a veces parece que, no, es que claro, o sea, BlackRock, que maneja 10 trillones de dólares o 9, Vanguard, que maneja, no sé si sean 4 o 6, Fidelity, que también, Vanguard 6, Fidelity 4, creo. Si todos estos entran, van a reventar el mercado del Bitcoin hacia arriba. Sí, evidentemente que lo va a afectar en positivo, pero vamos a dimensionarlo. Y vamos a ver otro sector que antes tuvo este proceso, vivió este proceso, que es el del oro. Vamos a ver qué pasó con el oro. Primero vamos a ver qué pasó con el oro cuando aprobaron el ETF del oro. El primer ETF de oro se aprobó aquí en 2003, tengo marzo, abril 2003, y coincide con este tirón súper alcista del oro que llegó hasta septiembre de 2011. Y el oro pasó de 340 a $2.000. ¿Fue el ETF del oro la razón de que este subiera? No lo sabemos, pero estás seguro de que esto ayuda. Y más que esto, las empresas que sacan el ETF no van a sacar el ETF en un mercado bajista, que saben que es bajista. ¿Cuándo lo sacan? Cuando ellos ven que el mercado puede ir hacia arriba y que la gente estará interesada en este mercado. Entonces, esto es otro síntoma. Ellos que ven, BlackRock, ¿por qué está saliendo en todos los medios ahora? Cuando antes decía que el Bitcoin era para los ladrones y los estafadores y que era un fraude, JP Morgan también lo decían todos. Ahora está diciendo que es la revolución y que esto va a cambiar el mundo. Larry Fink de BlackRock. ¿Por qué? Pues él prevé esta tendencia alcista y además va a participar en ella y con estos mensajes lo va a incrementar. Pero dimensionemos. Tenemos aquí la dimensión del mercado del oro según esta página de ETF, que es de 108 billones de dólares. El más grande es el de SPDR, que es State Street Global Advisors. El segundo es iShares de BlackRock, 50 y 25 billones de dólares. ¿Qué dimensión tiene el mercado de Bitcoin? 580 billones. O sea, ayudarían mucho, pero no es que vayan a multiplicar el tamaño del mercado de Bitcoin, le incrementarían un 30% cuando estén todos dentro. Si siguieran lo mismo que con el oro, ¿de acuerdo? Otra manera de verlo, ¿cuál es? Pues se habla de que todas las empresas que están postulando por el ETF de Bitcoin mueven 16 trillones de dólares más o menos y que esto querría decir, aquí aquí en Coindesk nos dicen 155 billones de dólares es lo que podría caer de estos 16 trillones dentro del mercado del Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque se estima que puede ser un 1% de estos fondos que se inviertan en Bitcoin. A mí me gusta también compararlo con el oro para que nos hagamos una idea de lo que representa, ¿no? Pero en el oro hay una diferencia y es que con el oro y el Bitcoin, ¿no? Que el Bitcoin para la gente mayor les va a ser muy difícil ahora ponerse no a todo el mundo, pero a muchos les va a costar más entrar a través de Bitcoin directamente que a través de un ETF. Un 46% del mercado del oro está en joyería, que es fácilmente accesible. Un 17% los bancos centrales. Y los ETFs tan solo representan un 2% sobre el total. Pero para mí el indicador que nos puede decir que puede haber más que esto es que para esta gente que tiene joyas, mucha de esta gente no lo puede comprar directamente el Bitcoin porque no sabe. Entonces esto puede ser que vaya aquí una parte de esto, no hablo de todo, si quisiéramos comparar el oro con el Bitcoin. O sea, puede ser más de un 1%. Pongamos un 2, estaríamos en 300 billones. Ahí es muy grande, pero no van a entrar de golpe. Pero para mí lo que más me da positividad
de que el Bitcoin va a subir es que esta gente no hace puntadas sin hilo. O sea, ellos prevén esta subida del mercado, quieren sacar dinero de este mercado de criptomonedas, lo van a promocionar, lo van a poner más todavía en los medios. Y esto hará dos cosas. Una, legitimar el mercado de criptomonedas. O sea, estará totalmente legitimado. Entonces ya podrá entrar bancos centrales, algunos, ¿por qué no? ¿Por qué no China y Rusia, que quieren luchar contra el dólar y quieren tener una parte física o no manipulable, aparte del oro, pueda ser Bitcoin, ¿no? ¿Por qué no? ¿O por qué no países como Argentina, con Milei, que parece que va a ganar, y que además es pro Bitcoin, aparte del dólar, ¿por qué no pueden añadir a Bitcoin como una parte de moneda legal en Argentina? Y Argentina no es El Salvador, y ya hemos visto que ahí ya se ha hecho. Argentina no es El Salvador, es mucho más grande. Puede ser que otros países que pueden hacerlo y deberían hacerlo, como Argentina, Venezuela, Turquía, bueno, todos los países que han tenido grandes niveles de inflación, les puede ser muy útil añadir a Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces esto lo que puede hacer es traer una positividad al mercado que haga este inicio del ciclo alcista. Yo veo claro que hay un antes y un después de esta aprobación. Bueno, de hecho es antes de que la aprueben, ya se ve que se va a aprobar. Si la aprueban, es una legitimización total de Bitcoin. Y las criptomonedas, ahora la gente también dice que las altcoins no van a subir ya nunca más, que solo es Bitcoin. Es lo mismo que en cada ciclo pasa igual. Cuando se apruebe el Bitcoin ETF, el ETF de Bitcoin, que yo pongamos que sea aquí en enero, y Bitcoin empieza a bajar, pero no hace falta que sea la hecatombe, sino que empiece a estabilizarse, ¿no? Porque habrá corrido mucho y hay que descansar. Los gráficos son como personas, siempre lo digo, cuando corren mucho hay que descansar un poco. Entonces, en ese momento es en el que las altcoins, Bitcoin ya ha demostrado que es alcista, y las altcoins puede ser que empiecen a arrancar, ¿no? Y esto es antes del halving, la teoría que estoy poniendo aquí. Vamos a ver si se cumple o no se cumple, pero ya hemos visto en gráficos como el de Ethereum que esto es probable que empiece a arrancar, y ya incluso, que empiece a arrancar respecto a Bitcoin. Y no porque Bitcoin deje de subir, sino como ya se está demostrando alcista el rey, la gente, la mentalidad de la gente, ya está más dispuesta a aceptar riesgo y se va al siguiente paso, que serían las altcoins, en este caso puede ser Ethereum, o otras, como ya hemos visto, Chainlink, Aptos, Aave, Solana, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.